Bienvenidos a Voces de la Selva, un espacio dedicado a dar voz a las comunidades indígenas y sus luchas, saberes y cultura. Mi nombre es Natalia Antosh. Hoy nos acompaña el Dr. Gil Inoach Chavit, presidente del Gobierno Territorial Autónomo Awajún, un líder comprometido con la Amazonía. Dr. Gil Inoach, bienvenido a nuestro primer programa. Muchas gracias. Es un honor estar en su primer programa. Dr. Inoach, ¿podría comenzar compartiéndonos un poco sobre el contexto actual del pueblo awajún y los desafíos que enfrentan en la defensa de su territorio y cultura? Por supuesto que sí. En este contexto de la libre economía del mercado, en la Amazonía el desarrollo que nos trae el Estado, podríamos decir así, es más negativa que positiva. ¿Por qué? Porque se presenta mucha ilegalidad, concretamente hablando, la economía ilegal. Hay mucha presencia de narcotráfico, mucha presencia de la minería ilegal, la tala ilegal de madera no ha cesado y en términos de salud hay mucha propagación del VIH, SIDA en las comunidades awajún particularmente hablando. Estos son los desafíos que hay que afrontar. Sabemos que la minería ilegal ha afectado gravemente a la región. ¿Cómo ha impactado esto en la vida cotidiana de la comunidad awajún y qué acciones se están tomando para enfrentar esta situación, Dr. Gil? Efectivamente, los impactos de tipo ambiental, impactos de tipo sociocultural y impactos en la salud. En cuanto a impacto ambiental, principalmente contaminación de los ríos, que afecta directamente el consumo de las aguas y también del pescado, que la gente vive de eso. Impactos de tipo sociocultural, división entre familias, la juventud que se dedica mucho al alcohol, hay de cierta manera trata de personas y esto es algo que va creciendo de manera muy alarmante. Impactos en la salud es la propagación del VIH, SIDA, enfermedades infectocontagiosas. Es algo que también está muy alarmantemente creciendo, lo cual tenemos que afrontar. Nosotros como Gobierno Territorial Autónomo, en cuanto a la minería ilegal, por ejemplo, estamos trabajando de manera conjunta en las acciones de interdicción con el Ministerio de Interior. También estamos haciendo un trabajo de sensibilización a las comunidades y también exploramos las posibilidades alternativas productivas, promoviendo sembríos de cacao, plátano y otras líneas productivas, como para que podamos progresivamente podamos combatir, erradicar estas economías ilegales. ¿Cuáles son las principales estrategias que se están implementando para fortalecer la autonomía y proteger el territorio awajún? Marcamos 4 estrategias. En territorio, que es a través de seguridad jurídica del territorio, ordenamiento territorial a través de zonificación autónoma territorial.
Ese es el trabajo intenso que vamos a desarrollar de aquí para adelante. Segunda estrategia es la promoción de la identidad cultural y lingüística. La tercera es la promoción de desarrollo propio para lograr lo que es el Tajimat Pujut. Cuarta estrategia es el fortalecimiento de la autonomía de la gobernanza territorial. Estos son 4 estrategias, son 4 pilares a través de las cuales se desglosan muchas actividades de manera integral, pensando siempre en que esto englobe una sola visión de desarrollo, respetando las autonomías que tienen todos los individuos, Abajún, las comunidades, etc. Pero eso tiene que englobarse la visión en un solo objetivo, que es lograr el bienestar, mejorar la calidad de vida del colectivo y de los individuos, de las familias, etc. ¿Podría hablarnos de alguna de las iniciativas más destacadas que su gobierno ha llevado a cabo en apoyo en la educación y la preservación cultural del pueblo Abajún? Estamos preparándonos para ese reto, es decir, empezar con la diversificación curricular. Si bien el Estado y las leyes promueven lo que es la necesidad de promover un enfoque intercultural a nivel nacional, es muy importante precisar que en territorios donde están los pueblos indígenas, particularmente como es el caso del pueblo Abajún, tengamos que impartir la educación de acuerdo a nuestra propia realidad. La ley permite, la ley es flexible para que la currícula educativa nacional pueda ser diversificada. Ahí entramos nosotros. Estamos ahora coordinando ya con las UGEL de educación para que, en primer lugar, las UGEL tengan contenido de educación bilingüe intercultural. En segundo lugar, con ellos trabajemos la diversificación de la currícula. El siguiente paso es generar políticas de capacitación masiva a los docentes para que los docentes puedan estar en capacidad de esa diversificación curricular. En tercer lugar, nos hace falta capacitación pedagógica, porque nosotros nos preocupamos que un niño empiece conociendo su realidad y después vaya escalando hasta conocer lo que es el mundo global. En este sentido, nosotros estamos trabajando acciones que en los próximos meses vamos a emprender a tratar de implementar esta visión. Doctor, mirando hacia el futuro, ¿cuáles son sus esperanzas y metas para el pueblo Abajún en los próximos años? A nivel de la estructura del Estado, hay 3 niveles de autonomía. El gobierno, autonomía a nivel del gobierno central, autonomía a nivel del gobierno regional y autonomía a nivel de gobiernos locales. Pero hay un gran vacío. Los pueblos indígenas también tienen su derecho al desarrollo, al autogobierno. Por lo tanto, el pueblo Abajún tiene derecho de administrar su propio territorio. Para ello se necesita abrir una cuarta autonomía, autonomía de los pueblos indígenas. En este caso, autonomía del pueblo Abajún. ¿Por qué? Porque dentro de ese marco de la autonomía
debemos de ejercer el derecho a la libre determinación de los pueblos, en este caso del pueblo indígena, el derecho a dirigir nuestro propio sistema de educación, el derecho de dirigir nuestro propio sistema de salud, el derecho de administrar de manera autónoma nuestro territorio. ¿Esto significa separación con el Estado? De ninguna manera. Lo que nosotros necesitamos en el futuro del Estado es que nos delegue el Estado estas funciones autónomas que están dentro del marco de tratados de derechos humanos internacionalmente y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que nos delegue funciones para que nosotros podamos liderar nuestro propio destino en este marco de visión y cosmovisión propia. Ese es el gran desafío con vista al futuro. Doctor, cuéntanos un poco más de usted. Hemos escuchado que es un buen escritor. ¿Cómo es que así le nació esta pasión por escribir? Bueno, es algo que debo de hacer una pequeña memoria. Esto viene de la niñez, de la curiosidad. Primero, por la curiosidad de querer contar números. Después vi que la palabra hablada también se expresa por escrito, lo cual apasiona a uno dejar huella de lo que dice. Eso con el tiempo se convirtió como una herramienta de comunicación con la cultura, que sabe escribir, que se comunica por escrito. Nosotros, los Abajún, como el resto de los pueblos indígenas, más dominamos la oralidad, no dominamos lo que es la escrituralidad. Fíjese que cuando quieres comunicarte con esa cultura a través de escrito, los escritos son los que hablan, son los que al final prevalecen. Las palabras se borran, pero con los escritos a veces te expresas la idea. Y el trabajo en las organizaciones indígenas a mí me permitió, cuando me llamó la atención de que comunicándose por escrito con aliados me hacía entender mejor que hablando. Entonces, cuando descubrí que hay esta cultura, digamos, me preocupé en aprender, ¿no? En querer articular la oralidad con la escritura. Pero sobre todo también un poco que alimenta también un poco de la expresión poética cuando estás enamorado, cuando estás la juventud misma, cómo quieres expresar, pues quieres sorprender a tu enamorada escribiendo algunos versos bonitos. Entonces eso te jala para perfeccionar mejor, ¿no? Y eso va empujando, pero también vas entendiendo que lo que uno hace, lo que uno construye, si no lo has dejado por escrito, se borra. Porque la historia, ¿cómo se hace? La historia se hace por la cultura que escribe. La cultura que habla puede tener muchos acontecimientos, muchos logros, pero eso con el tiempo se desvanece, se va. ¿Y cómo queda la historia de un pueblo? Entonces, este entendimiento me llamó mucho la atención
y me preocupó ya con mayor responsabilidad, digamos, de querer mejorar las articulaciones gramaticales como para que sea un poco más atractivo, digamos, las expresiones, que uno lo hace no solamente dedicando al amor, sino también comunicándote con el público nacional e internacional, comunicándote tus problemas por escrito, sustentando tus problemas por escrito, ¿no? Haciéndote escuchar en las grandes convenciones por escrito. Entonces eso va generándote cierta cultura de escrituralidad, ¿no? O sea, he nacido una cultura oral, pero todos estas cosas que estoy contando me han ido alimentando, digamos, y hasta que me animé a escribir una memoria que se llama Entre la libertad y la dependencia siempre Bajún. ¿Por qué? Porque es de una experiencia que uno desde niño hasta ser grande lo ha vivido y que vale la pena registrarlo. Y no solamente la vivencia personal e individual, sino contar la historia de tu gente, contar la historia de tu pueblo, de alguna manera contribuir en dejar una memoria de la historia de tu pueblo y expresar también el pensamiento de tu pueblo. Eso es lo que me ha impulsado a empezar y terminar de escribir el libro. Bueno, estoy tratando de escribir una novela, pero todavía no lo he terminado. En algún momento tendría que hacerlo. Eso, por supuesto, que va a ser parte de mi hobby, de mi vejez. Pero es muy importante. Yo los llamo a la juventud para que un poco se interesen, ¿no? El mundo de la escrituralidad es muy fascinante, ¿no? Es muy importante, ¿no? Comunicarse con los demás. Entonces, no solamente en la parte comunicacional, cotidiano, sino también en términos políticos, sociales, culturales, económicos, en todo sentido, ¿no? Entonces, la juventud tienen puertas abiertas como para que se desenvuelvan, ellos mismos son. Yo les llamo, les invito a que desarrollemos, además de lo rico que es la oralidad, pero también debemos de tener ese potencial de la escrituralidad, dominar dos cosas, que es muy importante. Doctor, ¿podría contarnos una anécdota que le haya marcado en su vida? Bueno, digamos, ¿no? Cuando tenía 20 años, la comunidad me confió vender el arroz que había producido. Cuando yo llevé al molino, rechazaron porque tenía mucho gorgojo y estaba germinando. ¿Qué tenía que hacer? Dejar botando. Pero resulta que unos hermanos cocamas se acercaron y me dijeron que esta cuestión tiene solución. No tenía dinero para depurar. Era como más de 200 sacos de arroz que llevaba. Imagínense que tenía que dejar botando todo eso. Y cómo rendía yo la cuenta a mi comunidad. Incluso yo mismo había colaborado, trabajado, ¿no? Había sudado para producir ese arroz, ayudando a mi gente, a mis tíos, a mis parientes. Y no tenía dinero cómo resolver esta situación. O sea, ventilar el arroz, depurar el arroz. Pero unos hermanos indígenas cocamas se acercan y me ofrecen. Y yo les digo, yo no tengo dinero. Y me dicen, no te preocupes de eso.
nosotros vamos a apoyarte, vamos a depurar. Cuando cobres, después de la venta, nos pagas. ¿Qué significaba eso? O sea, a cabo de un mes recién tenías que cobrar. Y ni siquiera hicieron peros ellos. Dijeron, no se preocupe, nosotros le ayudamos. Imagínense que un gran alivio que sentí después de una semana. Ventilaron el arroz, depuraron el arroz, entregamos al molino. La satisfacción que sentí personalmente fue totalmente indescriptible. En mi libro yo describo esto, que conocí a Dios, porque sentí paz inmensa, ¿no? Amor puro. Es lo que me marcó un antes y un después. Y eso es lo que me sigue impulsando hasta ahora. Teniendo en la mente de que si haces bien las cosas, la recompensa que tú sientes es la gran satisfacción espiritual que tienes. Entonces eso te inspira a trabajar con transparencia con tu pueblo. Es lo que llevo siempre. Es una anécdota grande, ¿no? Eso es lo que debo contarlos. Finalmente, ¿qué mensaje le gustaría compartir con los jóvenes Abajún que están escuchando hoy? En los tiempos actuales hay oportunidades de superación tecnológica. Ya universidades se están acercando a nuestro territorio, institutos se están acercando a nuestro territorio. Y veo que hay muchos jóvenes que acceden y estudian. Lo que quisiera decir a estos jóvenes es que si acceden, si agarran la facultad forestal, si tienen la oportunidad de terminar en la ingeniería industrial, ¿no? Etcétera. Cuando terminen, regresen en su tierra y practiquen lo que han aprendido, ¿no? Practiquen lo que han aprendido, porque para alcanzar el Tajímatpú dependemos de la tecnología, ¿no? Necesitamos mejorar nuestro sistema de piscigranjas, necesitamos mejorar nuestros productos, ¿no? Para vender de buena calidad, de manera certificada. Necesitamos procesar chocolates en nuestro territorio, harina de plátano en nuestro territorio. Y para eso se están formando estos jóvenes. Y si se están formando en esa especialidad, que lo continúen, no lo abandonen, ¿no? No lo abandonen. Porque de ellos depende el Tajímatpú. No solamente depende de la parte de liderazgo, de la política, de las organizaciones, ¿no? De eso el desarrollo tecnológico no depende. La política indígena, el liderazgo conduce, pero ¿quién implementa? ¿No? ¿Cómo se plasma eso? ¿Cómo se concreta esto? ¿Quién le da calidad de nuestros productos? ¿No? Son los técnicos, son los profesionales que se están formando. Si ellos, siendo profesionales, no se dedican a eso, entonces, ¿en quién vamos a tener esperanza? Entonces, en ese sentido debe haber una autocrítica de parte de la juventud. No solamente dedicarse a criticar a los líderes, sino también decir, ¿qué estoy haciendo yo como profesional? ¿Cómo estoy contribuyendo yo para el Tajímatpú? Eso es una reflexión colectiva. Bueno, este fue el mensaje que nos dio el Dr. Gili Nuash. Dr. Gili Nuash, gracias por la entrevista. Esto es Voces de la Selva. Muchas gracias. Ha sido un honor compartir con ustedes Voces de la Selva.